Bienvenidos a Faro Literario. En este video vamos a adentrarnos en el surrealismo, un movimiento que desafió las fronteras de la realidad y la imaginación. Nacido en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, este movimiento no se limitó a ser una mera técnica de escritura o un estilo literario, sino que se concibió como una auténtica forma de vivir, una revolución del espíritu que buscaba liberar al ser humano de las cadenas de la razón opresiva, permitiendo que actitudes surrealistas emergieran tanto antes como después de su periodo central, al que Maurice Naudot, en su Historia del surrealismo, delimita entre 1918 y 1939. Para entender las raíces del surrealismo es imprescindible retroceder al contexto histórico y cultural que lo moldeó, marcado profundamente por la Primera Guerra Mundial. Este conflicto, que entre 1914 y 1918 devastó Europa, no solo dejó un rastro de destrucción física, sino que también fracturó la confianza en los ideales del iluminismo, ese movimiento que puso la razón como pilar supremo del progreso humano. Sin embargo, para los futuros surrealistas, la maquinaria bélica de las trincheras evidenciaba el fracaso de esa razón pura, que, lejos de conducir a la civilización, había engendrado una barbarie mecanizada. Esta desilusión política y social creó un terreno fértil para cuestionar las estructuras establecidas y buscar nuevas formas de expresión que trascendieran la lógica opresiva. En el ámbito cultural, el surrealismo recibió múltiples influencias que desafiaban las convenciones artísticas y literarias. En el plano de las vanguardias, el dadaísmo, surgido en Zúrich en 1916 bajo el liderazgo de Tristan Tzara, fue un precursor directo con su rechazo radical a la lógica y su apuesta por lo absurdo a través de performances provocadoras y manifiestos. Paralelamente, el cubismo, con su fragmentación de la forma, y el futurismo, con su exaltación de la modernidad, influyeron a través de revistas como Sick y Nord-Sud, dirigidas por Pierre Reverdy. Guillaume Apollinaire, con su concepto del Esprit Nouveau, abogó por una renovación artística que celebraba la sorpresa y lo inesperado, mientras que figuras marginales como Jacques Vallée, con su nihilismo irónico, y Arthur Craven, con su actitud provocadora, inspiraron una rebeldía visceral. Las fantasías medievales del siglo XIII, las novelas negras del siglo XVIII, el libertinaje subversivo del Marqués de Sade y el romanticismo francés, inglés y alemán, con su énfasis en la emoción y lo irracional, resonaron en el imaginario surrealista. Poetas como Charles Baudelaire, con su exploración del oscuro en Las flores del mal, Arthur Rimbaud, con su visión profética en Una temporada en el infierno, y Alfred Jarry, con su teatro absurdo en Ubu Rey, anticiparon la ruptura con la lógica convencional. El conde de Lautréamont, con sus cantos de Maldoror, se convirtió en un ícono por su celebración de lo macabro y lo irracional, mientras que Sigmund Freud, con su teoría del inconsciente expuesta en la interpretación de los sueños, proporcionó un marco teórico para explorar los abismos de la psique humana. París se alzó como el epicentro de una transición fundamental hacia el surrealismo. En 1919, André Breton, Louis Aragon y Philippe Soupault fundaron la revista Literature, un espacio pionero para experimentar con la escritura automática y desentrañar lo maravilloso oculto en lo cotidiano, sentando los cimientos del surrealismo que se formalizaría en 1924. En 1920, Tristan Tzara se unió al grupo, trayendo desde Zúrich el espíritu del dadaísmo, que temporalmente impregnó la revista con su rebeldía anárquica. Juntos desafiaron las conveniencias artísticas mediante eventos provocadores como el proceso y juzgamiento de Maurice Barrès en 1921 y textos que subvertían las normas establecidas. Sin embargo, en 1922, Breton propuso un congreso internacional para determinar las directivas y la defensa del espíritu moderno, buscando un proyecto más constructivo, una iniciativa que Tzara rechazó con vehemencia en una carta pública publicada en Literature, denunciándola como una traición al carácter antiinstitucional del dadaísmo. Este conflicto culminó en julio de 1923 durante la Soirée du Croix Bar, cuando Breton y sus aliados irrumpieron en el escenario, enfrentándose físicamente a Tzara en un acto que marcó el colapso del dadaísmo parisino y abrió el camino para la consolidación del surrealismo como un movimiento autónomo. André Breton emergió como la figura central del surrealismo, estableciendo sus principios en el primer manifiesto del surrealismo, publicado en 1924, donde definía el surrealismo de la siguiente manera: automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente o por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral.
Esta definición marcó el nacimiento formal del movimiento, proponiendo una liberación absoluta de la mente para explorar las profundidades irracionales del ser humano. A la revista Literature le sucedió en 1924 la Revolución Surrealiste, una publicación que se estableció como órgano oficial del movimiento. En este periodo inicial, el Bureau de Recherche Surrealiste, o la Oficina de Investigaciones Surrealistas, funcionó como un centro de investigación abierto al público, donde se recopilaban sueños, confesiones y fenómenos irracionales, promoviendo una interacción directa con la sociedad y subrayando la ambición del surrealismo por transformar no solo el arte, sino la vida misma en la llamada revolución espiritual. Sin embargo, esta unidad inicial se vio pronto desafiada por tensiones internas. Las disputas con Antoine Artaud, quien se unió al grupo en 1925 y aportó una influencia visceral con su énfasis en el teatro de la crueldad y la exploración del cuerpo como vehículo de lo irracional, además de ser el director de la Oficina de Investigaciones Surrealistas. En 1927 fue expulsado del grupo por diferencias ideológicas, aunque su legado en la expansión del surrealismo hacia lo performativo y lo corporal perduró, revelando las primeras fracturas en la utopía colectiva. Hacia 1925 el movimiento entró en lo que se conoce como el periodo razonador, que se extendió hasta 1930, caracterizada por una intensificación de la reflexión teórica y una creciente inclinación ideológica hacia el comunismo, impulsada por la creencia de que la revolución surrealista, la revolución espiritual, debía alienarse con la revolución social. En esta fase se dio la llamada crisis Nabil, quien abogó por una unión más estrecha con el Partido Comunista Francés, generando debates internos sobre la compatibilidad entre la libertad absoluta del subconsciente y las estructuras políticas organizadas. Breton lideró esta movida ideológica, publicando en 1930 el segundo manifiesto del surrealismo, que reafirmaba los principios del movimiento, enfatizando la necesidad de una síntesis entre el sueño y la acción revolucionaria, y respondiendo a las críticas internas con expulsiones de miembros disidentes como Philippe Soupault y Robert Desnos, acusados de desviarse de la ortodoxia surrealista, mientras que incorporaba nuevas adhesiones como la de Salvador Dalí en 1929, cuya paranoia crítica y exploraciones oníricas enriquecieron el canon visual del movimiento. Esta unión con la revolución social, manifestada en alianzas temporales con el Partido Comunista Francés, generó disputas. La autoridad de Breton, a menudo percibida como autoritaria, fue cuestionada por figuras como Louis Aragon, quien en 1930 se inclinó hacia un comunismo más ortodoxo, y por Nabil, cuya crisis en 1926 evidenció las tensiones entre el anarquismo poético y el compromiso político, fragmentando la cohesión del grupo. Bajo la guía de Breton, el surrealismo se expandió más allá de la literatura, hacia la pintura, con artistas como Max Ernst y Joan Miró, incorporando técnicas automáticas en sus obras, hacia el cine, a través de colaboraciones como Un perro andaluz de Dalí y Buñuel en 1929, y en la política, alienándose temporalmente con el comunismo, aunque estas tensiones internas y excomuniones pusieron de manifiesto las grietas de esta visión colectiva. No obstante, el declive del movimiento comenzó a delinearse hacia finales de los años 1930, impulsado por el ascenso del fascismo en Europa, las divisiones ideológicas internas y el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, que forzó a Breton al exilio en Estados Unidos en 1941, dispersando al grupo parisino y celebrando el fin de su fase más vibrante, aunque su espíritu perduraría en influencias posteriores. Entre las figuras fundamentales y sus obras literarias podemos encontrarnos con André Breton con Natcha, Los vasos comunicantes y El amor loco, Luis Aragón con El campesino de París y Tratado del estilo, Philippe Soupault con Los campos magnéticos, escrito junto a Breton y El negro de París, Paul Éluard con La capital del dolor y la vida inmediata, Robert Desnos con La libertad o el amor y Cuerpos y bienes, Benjamin Peret con Enfermedad inmortal y Anthony Artaud con El teatro y su doble y El ombligo de los limbos. El surrealismo, en su apogeo parisino, marcó un hito imborrable en la historia cultural al liberar las fuerzas del inconsciente y desafiar las estructuras racionales heredadas del iluminismo, transformando no solo la literatura, sino también la pintura, el cine y la concepción misma de la existencia. Este movimiento, concebido como una forma de vida, dejó un legado perdurable
que resuena en el psicoanálisis, el arte moderno y las vanguardias posteriores, invitándonos a abrazar lo maravilloso en lo cotidiano y a reconocer que la verdadera revolución nace en los abismos de la mente. ¿Qué los inspira más del surrealismo? ¿Su audaz exploración del subconsciente como un espacio de libertad absoluta o su crítica radical a los límites de la razón? Dejanos tus reflexiones en los comentarios, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más clases de Faro Literario. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en la próxima.